Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast. Buena victoria del Barça hoy. La verdad es que una goleada importante, una de las goleadas de la temporada y sin duda un partido muy completo, de los de Hansi Flick ante el Sevilla. 5-2 al final. Podrían haber sido bastantes más porque Lewandowski ha tenido un par claras al final y la sensación es que el equipo se ha entonado en un día importante, recuperando aliento, olfato, juego, control. Y es verdad que el Sevilla es un equipo que particularmente creo que es un equipo que va muy justo, que no llevaba una mala racha de resultados, pero que le cuesta mucho generar fútbol, le cuesta mucho marcar, es verdad, pero el Barça ha vuelto a hacer un partido bastante equilibrado, más allá de los desajustes en los dos goles que aquí sí que yo creo en este caso no es del riesgo que ha asumido el equipo, son desajustes defensivos claramente. En los dos casos, para mí, al principio, quizá no lo habéis visto, pero si repetís bien la jugada del primer gol, etcétera, y os fijáis bien, para mí es Cubarsí el que se equivoca y en el segundo es Cubarsí con Gerard Martín los que no se entienden. Pero bueno, son dos remates aislados. En el primer gol podría haber metido al Sevilla, pero en general el Barça ha hecho un partido muy serio, muy sobrio, que se ha encarado con dos penaltis claros, que ha sabido generar fútbol por dentro, que ha sabido estirar mucho al equipo, que no ha sufrido en el intento de presión alta del Sevilla, buscando un poco a Almeida y Fabio Álvarez, el segundo entrenador del Sevilla, un poco lo que tan bien le salió en el Sánchez Pizjuán. Recordemos que le ganó 4-1 a este Barça. Y la verdad es que muy satisfechos, ¿no? En un día muy importante, muy bonito, muy democrático, muy Barça, que creo que a todos los aficionados del Fútbol Club Barcelona les hace sentir muy orgullosos, en general a todos, un día donde se está votando las elecciones al nuevo presidente. Será Laporta, será Víctor Font, en un rato lo vamos a saber, pero el equipo ha estado a la altura de las circunstancias. Y después, ya para rematarlo, dos aspectos, ¿no? Ahora voy a desarrollar evidentemente todo esto, pero dos aspectos. Uno, el retorno de Gavi, ha entrado en la segunda parte, lo celebramos, una gran noticia, la verdad es que me alegro muchísimo. Es un jugador que para mí es vital, ha sido ovacionado por la gente. Vamos a ver cómo es de importante en este tramo final. 6 meses desde que se lesionó, segunda lesión importante en los últimos 2 años. Bueno, yo creo que es un día para estar contentos. Y después el retorno del público, importante ya, 62.000 personas hoy en el Camp Nou. Sonaba diferente el estadio, sin estar lleno del todo, pero sonaba ya de otra forma, ¿eh? Ahora falta la tercera grada, pero la cosa ya es diferente, evidentemente, con un Camp Nou que por lo menos visualmente ya desde la televisión ya se ve otra cosa, ¿no? Por lo tanto, muy bien. El Barça encadena 14 victorias seguidas en casa en Liga. Es su mejor racha desde diciembre del 2019, por lo tanto un equipo que se hace fuerte en casa. Promedia 3 goles ya por partido esta temporada. Y está claro que es un equipo pues que ahora mismo ofensivamente el líder, que se vuelve a poner a 4 puntos del Madrid, que es verdad que ayer ganó su partido 4-1 ante el Elche, que viene de ganar al Celta, que viene de ganar al City, que el Madrid aprieta, que el Madrid mejora y que da la sensación que va a pelear esta liga, bueno, a su manera, ¿no? Porque Arbeloa está encontrando un punto de equilibrio. Vamos a ver si tiene continuidad o no. Para mí es un equipo muy poco fiable, capaz de no diré de lo mejor, porque creo que está muy lejos de lo mejor. Es capaz de ser solvente, mejorar y hacer un buen fútbol jugando, yo creo que inteligentemente, un fútbol detrás, cerrándose atrás y buscando la contra ante equipos como el City, etcétera. Y después, sobre todo, muy capaz de, después de eso, de esa competitividad, desplomarse y perderte 2 partidos en cualquier momento. Vamos a ver si tiene continuidad o no. De ello va a depender que pueda luchar esta liga ante este Barça, que es verdad que tampoco es que tenga una gran regularidad, pero que es un equipo que va sacando los partidos adelante, sobre todo en juego, ¿no? Yo creo que en resultados tampoco podemos decir grandes cosas, más allá de las debacles ante Chelsea, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain a lo largo de la temporada. Lo que el equipo es bastante irregular en juego a nivel de continuidad, ¿no? Un día es capaz de jugar un gran fútbol y después no es capaz, como el año pasado, ¿no? De tener esa solvencia ofensiva, ¿no? Que realmente, pues en otras ocasiones, o sobre todo el año pasado, tenía el equipo y asustaba, ¿no? Pero aún así, sus números son muy buenos y va tirando. Y eso es muy importante, especialmente en Europa. Ir salvando, superando los momentos de dificultad para ir hacia adelante. Y está claro que hoy el equipo, por ejemplo, ha recuperado la efectividad, algo que muchas veces nos hemos quejado esa temporada que no ha estado. Es uno de los debes. Es normal, viendo el nivel de Lewandowski hoy, es normal que este equipo tenga un problema de efectividad. Viendo el nivel de Ferran Torres, que hoy no ha jugado, por lo tanto auguramos que va a ser titular el miércoles ante el Newcastle en casa a las 7 menos cuarto. Yo creo que es evidente, más que evidente, ¿no? Que
que en este caso pues se paga, si tienes a tus dos delanteros centros sin estar bien de cara a puerta. Lamine es el que lo está salvando. Y después Rafinha, que hoy sin duda ha sido el gran protagonista, y vamos a entrar ya un poco en materia. Un Barça que desde el primer momento ha encarado el partido con un penalti en el minuto 9 y otro en el 21. Los dos penaltis para mí son claros, especialmente el segundo, el de Carmona, es muy claro, pero también el primero, para mí también lo es, viene en carrera. Es verdad que si lo ves repetido puede ser un penalti donde el contacto quizás es un poco justo, y uno puede pensar que sí, que es un penalti de estos que de repetición no lo pitas quizá, pero es un penalti que en directo lo es de toda la vida, bajo mi punto de vista. Insisto, el jugador viene en carrera, por lo tanto, bueno, yo creo que está bien pitado. Y me ha gustado mucho, uno, que Rafinha coja la responsabilidad de tirar los dos penaltis. Uno, el primero a lo Panenka, muy bonito, el otro un poquito más ajustado, pero también muy bien. Me ha gustado por el momento que vive el jugador. No le están saliendo las cosas del todo bien. Hoy ha hecho un mejor partido ya en sensaciones, aunque es verdad que, más allá de los penaltis, pues bueno, ahora hablaremos del último gol, pero no es aún Rafinha, y yo creo que este equipo lo necesita. Pero en la presión sí. En la presión es el que te ordena, es el pilar, y está claro que hoy ahí ha ayudado mucho al equipo. Claro, yo he estado en TV3, en Sport 3, comentando el partido en directo, y Lluís Carreras, el entrenador y exjugador del Barça, me decía: Joan, pero ostras, me extraña que no lo tire Robert Lewandowski, ¿no? El penalti, que los dos los haya tirado Rafinha. Es verdad que no está Lamine, por lo tanto Lamine no lo podía tirar. Hoy ha salido el Barça con Joan García, Spar, ahora hablaremos de este chico, lateral derecho de la generación del 2007, igual que Cubarsí. Bravo, porque el Barça hoy ha acabado el partido con 9 jugadores que han pasado por las categorías inferiores del Barça, de los 11 que había sobre el terreno de juego. Chapó, aparte Spar, que ha hecho un muy buen partido en el lateral derecho, jugador de Vilassar de Mar, de mi pueblo, promocionado por Kim Junyent en su día, que salió del Vilassar de Mar, bravo. Cubarsí, Martín, Cancelo, lateral izquierdo, que ha marcado un golazo. Pedri, jugado 45 minutos con Bernal en el doble pivote. O sea, me cuesta decirlo de doble pivote cada vez más, pero bueno, en el centro del campo con Olmo. Rafinha izquierda, Bardghji la derecha y Lewandowski arriba. Por lo tanto, Lamine no jugaba. Y como decía, volviendo al tema de Lewandowski, está claro que Lewandowski ha perdido galones en este equipo. Creo que esto es una evidencia clara además. Y Lewandowski me da la sensación que bueno, ha perdido galones porque al final acumula lesiones que no le permiten tener continuidad y que después su estado de forma no es el mejor, ¿no? Hoy ha fallado muchos balones, jugadas claras, remates a bocajarro, que en otras circunstancias Lewandowski metería. Es evidente que el equipo sigue generando mucho fútbol por dentro, por fuera, entre líneas, siendo muy vertical en la recuperación en línea de 3/4. El equipo hoy ha hecho un muy buen partido en ese sentido, siendo muy vertical, cara a barraca, entendiendo que el partido giraba en torno, ¿no?, a esa capacidad goleadora en todo momento, pero Lewandowski no ha sabido rematar todo lo que ha tenido. Es verdad que la acción más destacada ha sido de espaldas a portería en el gol de Cancelo, como ha descargado, y Cancelo a partir de aquí en carrera es letal, con metros por delante, y a partir de aquí, bueno, pues esperemos que se le recupere porque el equipo lo necesita. Necesita Ferran Torres y necesita Lewandowski. Ahora hablaremos del miércoles porque yo no tengo tan claro ni que vaya a ser Ferran Torres el titular ni Lewandowski. Fijaos que os digo. Ya lo dije el otro día en la tele y lo repito aquí. Lo he dicho hoy también y lo repito aquí. Creo que no va a ser titular Lewandowski. Dudo entre Ferran Torres y Rashford, sinceramente. Tampoco es que Rashford esté especialmente bien, pero hoy no juega. No sé, creo que Flick tiene dudas ahí, ¿no? Está claro que el olfato del killer, del delantero centro, ahora mismo brilla por su ausencia y el equipo lo necesita. Bueno, el partido ha sido un partido, como digo, que ha tenido estos trazos, ¿no?, futbolísticos. Ha habido mucho control. El Barça ha tenido mucho criterio con balón y es verdad que el Sevilla, aunque ha intentado, ¿no?, buscar esa presión al 1 contra 1 que tanto complica al Barça y tal, el Barça ha superado la línea de presión, ha tenido criterio, ha sabido sin ningún tipo de problema, con balón en los pies, darle un toque de velocidad en la circulación de balón, generando siempre superioridad numérica en ataque, y esto evidentemente pues te da un plus, ¿no? Qué importante es Pedri, que marca la batuta del partido. Para mí esto que ha hecho Flick hoy con Pedri es para mí lo adecuado. Si Pedri no está para jugar los 90 minutos, algo que me preocupa, sin duda, porque es evidente que no está, lo está protegiendo, entonces prefiero que salga en los primeros 45 minutos que al final. Porque el Barça es un equipo de madurar partidos, ¿no? Y muchas veces es un equipo que remonta partidos. Es que es así, se complican mucho los partidos al principio, ¿no? Entonces con Pedri garantizas control, distribución y criterio, ¿no? Y Bernal es mucho mejor jugador a su lado, Olmo está mucho más cómodo también en el tercer nivel del centro del campo. Hay muchos factores que hacen que Pedri, cuando está en el terreno de juego, el equipo mejore en general, ¿no? Por lo tanto, yo, si no puede jugar tantos minutos, prefiero que juegue
en los primeros 45, sobre todo en estos partidos de liga. Entiendo que contra el Newcastle la idea es que juegue los 90 minutos al lado de Bernal, que ha hecho otro gran partido. Pedri ha estado muy bien y Bernal ha hecho otro gran partido. Recuperando un poco las sensaciones, Bernal, ¿no? Sus números son extraordinarios aparte de lo bien que marca e interpreta la posición de mediocentro, que evidentemente en esto nadie le va a enseñar a jugar en esta posición que lleva mamando desde pequeño, aunque empezó como interior, recordemos. A mí lo que más me gusta es el criterio para incorporarse en ataque, ¿no? Es un jugador que físicamente es un portento, por lo tanto gana muchos duelos en el centro del campo ante jugadores como Agumé o Sou hoy. Los duelos los estaba ganando y yo digo, ostras, es que está muy bien. Y es un jugador muy joven que tiene 18 años, no olvidemos esto, y viene de una lesión, ¿no? En otras épocas la lesión de Jong sería un drama para este equipo y no lo está siendo. Es verdad que el otro día ante el Newcastle todos llegamos a la conclusión, ¿no? Que con De Jong hubiera ido muy bien ante ese poderío físico del Newcastle y tu incapacidad para darle ese toque de velocidad al balón ante rivales potentes y duros, ¿no? En la presión como el Newcastle, pero está claro que Bernal lo está haciendo muy bien. Hoy la jugada que pide al espacio y hace esa asistencia fantástica para el remate de Olmo, que vuelve a haber puerta. Importante que Olmo haya visto puerta porque es importante también para el equipo. En esos últimos metros, como se vio el día del Newcastle en espacios reducidos, es un jugador muy interesante. Sea en un remate, sea en un espacio reducido, en una combinación, sea provocando un penalti. Es un jugador que ahí, cerca del área, incluso hasta diría del área pequeña, es cuando gana su nivel, su talento. Olmo tiene muchos altos y bajos y tiene una competencia tremenda con Fermín. Esto es evidente. Fermín ha jugado unos grandes minutos cuando ha salido en la segunda parte, pero debe de ser un jugador importante para este equipo, ¿no? Entonces, bueno, Bernal, Pedri, Olmo, Rafinha encontrándose poco a poco. Bardach ya ha pasado bastante desapercibido, pero el equipo haciendo un muy buen partido. Los 2 penaltis, el gol de Olmo en el 38, te vas 3-0, marca el Sevilla al final de la primera con el gol de Oso, este canterano que lo está haciendo también en el Sevilla, y después rápidamente uno puede pensar, ostras, a ver cómo sale en la segunda mitad el Sevilla, ¿no? Porque va a salir, además, sacaba a 3 delanteros de inicio, ¡pam!, ¿no? Te sale con rápidamente ese gol fantástico, ¿no? Rápidamente del Barça de Rafinha en una jugada donde, oye, sí, con un disparo que toca en Gudek, en el defensa, el capitán del Sevilla, pero Rafinha vuelve a ver puerta. Después viene la jugada de Cancelo. A mí me ha gustado el Barça. En general creo que era un partido necesario. Es verdad que el rival, o sea, realmente es difícil. Es un rival complicado. Es un rival que a día de hoy no, como club, está lejos del nivel del Sevilla hace unos años. Pero bueno, yo creo que el Barça necesitaba esto. Y tengo la sensación de que el Barça hasta hoy no se ha recuperado del esfuerzo físico del Atlético de Madrid, del día del Atlético, del intento de la remontada, que pagó un precio muy alto para algo que era difícil de conseguir, pero que yo sigo diciendo que prefiero que lo hiciera, ¿no? El deje del Barça es la continuidad en su fútbol, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que le cuesta mucho tener continuidad en los partidos grandes, ¿no? Vamos a ver si el equipo lo consigue y después el fondo de armario. A mí hay un detalle que me gusta hoy mucho, que es que Spar hoy sea titular en el Barça. Yo creo que una de las mejores virtudes que hizo Flick el año pasado es ampliar muchísimo la plantilla. En un principio decíamos, la plantilla es corta y tal, y él la amplía, ¿no? La amplía mucho, da oportunidades, ve a jugadores que pueden ser titulares importantes, como Casado en un momento determinado, al inicio Bernal, después ya se lesiona. El caso de Gerard Martín, que se lo inventa prácticamente Hansi Flick. Ve jugadores y Pau Víctor, ¿no? El año pasado. Y al final la plantilla se equilibra. Este año no se ha hecho esta gestión. En partidos de Copa del Rey se sigue jugando con jugadores muy titulares. Flick ya no es tan partidario de tantos cambios. Es muy importante que si el equipo está justo, des oportunidades, y más a la generación del 2007, que me parece que es la mejor generación desde la generación aquella de Messi, de Piqué, de Cesc, en años en el Barça, ¿no? Los Cubarsí, Spar, Jofre Torrents, que ahora está lesionado, pero lleva toda la temporada en dinámica del primer equipo, Lamine Yamal, Bernal. Es que es este grupo de jugadores que realmente tienen que llegar todos al primer equipo porque son muy buenos. Es que son muy buenos, son jugadores preparados, ¿no? El caso de Spar, la verdad es que el partido de hoy ha sufrido en algún punto con Oso y con Alexis por ahí, que caía a banda, pero yo creo que ha hecho un muy buen partido. No esperéis un lateral derecho al estilo ofensivo, Cancelo, etcétera. Todo lo contrario. Cuando entró Alessandro en el Barça, en el 2021, cuando volvió con Laporta a dirigir las categorías inferiores, la Masía, Alessandro optó por intentar buscar que los laterales del Barça dejaran de ser tan ofensivos para que guardaran un poquito más la posición atrás
y sumaran en el centro del campo, un poco por cómo está evolucionando el centro del campo del Barça y cómo está evolucionando el fútbol moderno, ¿no? Donde el Barça físicamente no va a ser superior a centros del campo muy físicos del fútbol moderno, pero sí que puede sumar calidad táctica y técnica, por lo tanto ganando superioridad, ¿no? Y Spar es el primer triunfo, ¿no? De esa manera de entenderlo y de llegar al primer equipo. Es un jugador que guarda muy bien la posición, era interior, medio centro, interior y acabó siendo lateral. De ahí la comparación de Flick el otro día, que oye, vaya elogio, ¿no? Con Philipp Lahm. Y es un jugador que yo creo que se va a quedar. Y ese lateral derecho que llevamos buscando desde hace tantos años, ¿no? Para combinar con Koundé, de momento no digo que vaya a ser un jugador que vaya a triunfar en el Barça, paciencia como con todos, pero sí que creo que va a competir. Va a competir, es un jugador humilde, un jugador que además trabaja bien, buena familia. Bueno, me da la sensación que cuando digo buena familia me refiero al entorno, que quieras o no, esto también es importante, ¿no? Creo que es un jugador, el enésimo éxito de la Masía del Barça, ¿no? Me ha gustado Spar, los minutos que ha hecho. Es verdad que le han hecho algún cañito en la parte final, a un verde, ¿no? Pero esto es la élite, es normal. Pero es verdad que Spar, hay una cosa que me gusta, que no se pone nada nervioso. Cuando lo hacen el caño, rectifica bien, vuelve bien a su posición, vuelve a la posición, bien. Se le ve criterios, lo vemos bien. Y es una buena noticia que debuten jugadores como este. En la otra banda, Cancelo, es verdad que aún a veces tiene desajustes. Es verdad que es ofensivamente una pasada y defensivamente aún le cuesta. Que en partidos como el de hoy en casa te quedas mucho más tranquilo porque Cancelo se puede equivocar y hay margen. Que en partidos más grandes te da miedo jugar con él. Pero yo sigo insistiendo que desde que está en el Barça, yo nunca había visto esta versión tácticamente tan correcta de Cancelo en el criterio en la incorporación por dentro, ¿no? Se asocia bien y está haciendo apariciones con peligro. Creo que este sistema con Flick, con la línea tan avanzada, a él le va bien. Lo ha entendido y Flick lo está mejorando. La verdad es que yo creo que ha sido un buen movimiento. A mí me generó dudas, como a todos creo, el movimiento del mercado de invierno, pero es un buen movimiento. No puedes fichar a un central, pero fichas a un lateral derecho-izquierdo que te permiten, si lo necesitas en algún momento, jugar con Koundé por dentro en la posición de central. Por lo tanto, además Cancelo está haciendo goles, está más que haciendo goles, está siendo protagonista en los últimos metros y yo creo que, de verdad, o sea, me parece que puede ser importante en este tramo final de temporada. Hoy ha hecho un buen partido de fútbol hasta que ha sido sustituido en el minuto 66, muy maduro. O sea, yo sí que le noto más sereno respecto al Cancelo de Xavi, ¿no? De la etapa de Xavi Hernández. ¿Qué más? Bueno, es que en líneas generales es esto, que el Barça la verdad es que hoy ha sido un partido cómodo, de esos partidos de los que te gusta acordarte a lo largo de la temporada porque lo has controlado en un día importante, como digo, a nivel democrático, donde se va a elegir el presidente, ¿no? Una manita importante. Ahora mismo el Barça está teniendo un 33,41% de participación mientras estoy grabando el podcast, que es justo después del partido, y después pues ya dentro de un rato sabremos quién ha ganado, ¿no? Las elecciones, que yo ya os lo he dicho, os lo dije ayer en el grupo de Telegram donde hicimos un capítulo especial grabado a nota de voz, ¿no? En el grupo de Telegram, que por cierto, si os queréis adherir y coincidir con más culés, Barça con Joan Prats, ahí está la gente de la colorada comentando la actualidad. Muchos de vosotros también estáis ahí, como es habitual. Y sí que es cierto que, bueno, yo ya lo dije, yo creo que va a ganar Joan Laporta, ¿no? De forma clara. ¿Algún nombre que me quede? Bueno, que Bardach lo ha intentado mucho, pero que, claro, lo ha hecho muy bien tácticamente, pero que desde esa banda derecha es muy difícil destacar. Que Fermín ha salido a divertirse, que ha jugado muy bien a fútbol, muy vertical, combinando, presionando, asistiendo, tirando caños, conduciendo. Claro, ves a Olmo, que juega unos buenos minutos, pero te sale Fermín y juega esto, ¿no? Me parece que ese es el problema de Olmo, ¿no? Se llama Fermín y la competitividad que hay. Me ha gustado mucho Casado los minutos que ha jugado en la segunda parte. El compromiso, ¿no? En todos los balones divididos, la presión, con criterio, con balón también. Me ha gustado también que Gavi haya jugado en esa posición. Yo entiendo que va a jugar bastante avanzado Gavi en el tramo final de temporada. Vamos a ver, porque la competitividad entre Fermín, Gavi, Dani Olmo, Casado, no digo ya Bernal y Pedri, que me parecen súper indiscutibles en la titularidad, pero cuando vuelva De Jong, también ahí. Aquí, en toda esta combinación de centrocampistas que tiene el Barça, el único indiscutible, es Pedri. El resto pueden ver su posición comprometida en cualquier momento, ¿no?
Y eso le da mucho al Barça, y es una buena noticia. Lo único que el Barça, insisto, esperemos que sea capaz de mantener regularidad en su fútbol, ¿no? Parece que defensivamente, aunque hoy se ha equivocado en esas jugadas de marcaje, etcétera, yo sí creo que el Barça está asumiendo un poquito menos de riesgo y creo que el equipo está un poquito más ordenado detrás. Es una afirmación que lo hago con la boca pequeña y que quiero ver si tiene continuidad o no. Pero aún así, tampoco me importa mucho. Ahora me diréis, hombre, Joan, pero si llevamos toda la temporada hablando del tema defensivo, ya, pero es que creo que el problema está arriba. O sea, con este sistema, creo que el Barça lo que necesita es eso, aprovechar las ocasiones que tiene, como hoy, 5 goles. Aprovecha lo que generas. Este es el tema. Si el Barça consigue generar y aprovechar lo que genera, el Barça va a ganar mucho de aquí a final y competirá por la Champions. Si el Barça no lo hace, aunque encaje detrás, sufrirá. Es verdad que, por ejemplo, lo que vimos el otro día contra el Newcastle, ostras, el equipo estaba muy apático en la generación de fútbol. Es algo muy poco común para este equipo. Muy poco común. Creo que no se va a repetir. Bueno, definitiva, 3 puntos. Vuelves a ponerte a 4 del Madrid. Bien. Vamos a pensar en el miércoles, que yo creo que es uno de los partidos más importantes, sin duda, de la temporada. No, qué duda cabe, ¿no? De que ahora entramos en momento de eliminatorios y que todos los partidos van a ser importantes. Pero, es evidente que el Newcastle es un rival incómodo. Ayer ganó al Chelsea, es un rival que en Champions lo está haciendo mejor incluso que en la Premier. Es un equipo que físicamente es muy duro. Yo creo que va a venir a hacer una primera media hora muy física y muy impactante contra el Barça en el Camp Nou, hacer dudar al Barça en la eliminatoria. Y esto hay que vigilarlo. Creo que la primera parte el primer bloque del partido, el Barça tiene que tener una capacidad de circulación de balón y de control de balón superior a lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Y circulación de balón muy rápida, porque nunca, y esto hay que repetirlo, ningunas piernas, por muy físico que sea el equipo, en este caso el Newcastle, equipo inglés, con jugadores físicos muy potentes, nunca van a ser o van a ir más rápido jamás que el balón. Y la capacidad técnica de un futbolista a la hora de circular el balón. Y el Barça en eso es el mejor. Tiene a los mejores centrocampistas del mundo y tiene a Pedri. Y yo creo que ahí superar una línea de Newcastle de presión alta te genera unos espacios que un Rafinha, que un Cancelo, ¿no? Ferran Torres como ataca el espacio, Fermín, Lamine, que duda cabe. Yo creo que ahí el Barça lo tiene que aprovechar. Ahora bien, tienes que ser ordenado. No puedes perder balones, ¿no? En el doble pivote, insisto, ya sé que no es un doble pivote, pero en esos dos centrocampistas, ¿no? Básicos en la primera y segunda altura del Barça, no te puedes permitir perder balones ahí. No te lo puedes permitir. O sea, y menos en Europa, porque eso te destroza. Y lo vimos el otro día. El otro día llega a haber otro rival que no es el Newcastle delante y no sé cómo sales. No sé cómo sales de ahí. Bueno, en definitiva, que vamos a ver qué 11 presenta. Yo creo que va a salir con Joan García en portería. Eric García, seguro. Creo que jugará con Eric García, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo. Me da la sensación. Creo que va a apostar por Cancelo. Y Eric García en el lateral derecho, seguro. Sí. Sí, porque hoy estaba recuperado ya, lo ha reservado, por lo tanto, sin duda. Bernal Pedri. Creo que va a jugar en la media punta Fermín, no Olmo. Aunque fue decisivo al final del partido del otro día, pero creo que lo va a reservar. Lamine, Rafinha, bandas. Y arriba es la gran duda. Viendo a Lewandowski, viendo a Ferran Torres, quizá te aparece con Rashford. No lo sé. Si no jugamos a arriesgar absolutamente nada, va a jugar Ferran Torres. Pero el Barça tiene que recuperar a Lewandowski. Seguramente no va a seguir, vale, pero tiene que recuperar a Lewandowski de aquí a final de temporada. Tiene que hacerlo. Y me da igual que se enchufe ahora en el parón con Polonia, que se juega, por cierto, la presencia con el Mundial, ¿no? Que se enchufe. Es necesario que se enchufe. Porque es que necesitas al goleador, ¿no? Necesitas al delantero que te genera, que ataca los espacios, que combina bien, que es Ferran, ¿no? Vale, ese lo necesitas. Y además se vio al principio de temporada que cuando está bien es muy necesario. Pero necesitas al killer, al que le envías un melón y te lo baja. Es que es un equipo sin remate puro. Olvidemos la combinación de juegos. Solo remate. Un equipo sin remate hoy en día no va a luchar por Champions. O se me antoja imposible. A menos que juegue con un falso delantero centro al nivel de cómo jugaba Messi y el equipo sea una oda de la combinación del fútbol combinativo por dentro. Que este Barça no lo es. No lo es, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver si lo consigue. Bueno, día importante, día grande, día bonito. Nos vamos a quedar con ello. Mañana habrá nuevo presidente y nos encaramos ya al miércoles con ese Barça-Newcastle. Recordad horario, 7 menos cuarto, que nadie se cuele, porque este horario que a mí no me gusta nada.
de Champions. Se me hace muy raro que el Barça juegue un partido de Champions a este horario, pero menos de eliminatoria. Pero bueno, y vamos a ver qué pasa, si hay remontada del City o no ante el Madrid. Lo dudo, pero bueno, y alguna sorpresa más, porque yo creo que después de los cuartos que hubieron el otro día, de los octavos, perdón, de los octavos de final, ostras, no tengo claro qué pueda pasar con el Liverpool, por ejemplo, ante el Galatasaray. Ellos juegan el martes. No tengo claro qué va a pasar con el Bodo Glimt y el Sporting de Portugal. O el Arsenal, ¿no? Con el Bayer Leverkusen. A priori todos podemos pensar, bueno, los cuartos serán Barça Atlético, Bodo Glimt Arsenal, Bayern Madrid, Liverpool PSG, ¿no? Un poco podemos pensar que en condiciones normales, si se dan las circunstancias normales, serían estos los cuartos. Pero yo creo que van a haber sorpresas. Van a haber sorpresas. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, lo explicaremos aquí. Un abrazo para todos, como siempre. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Cuidaros mucho. Adiós.